¿Estamos en condiciones de empezar o esperamos Vamos, dame que ingresen otros compañeros? sí, 2 segunditos más, que ya tengo algunos más que están ingresando. Igualmente lanzamos y yo sigo ingresando, estamos con la grabación de la clase, así que bueno, esta sería la tercera clase del curso de eh, redacción pericial, así que estamos dentro de lo que es el ámbito de los dos colegios de abogados y de médicos, porque unifiqué los dos cursos para el día de hoy, así tenemos toda la clase, por eso estoy esperando que estén ingresando bastantes. Vamos a ver si llegamos, si pasamos los 100 vamos a tener que hacer otra reunión. Con respecto a lo que es el curso, ya les dije que para los que no escucharon, en esta clase lo tenemos al doctor Blanco acá que va a exponer respecto de su tema, y después la va a completar el doctor, que algunos ya lo conocen, el doctor Omar Ledesma, que estuvo en alguna de las clases procesales, como para ir ya introduciéndonos a lo que es la pericia propiamente dicha, ¿no? El doctor Ledesma, además de ser colega de ustedes, médico, es perito legal de hace muchísimos años y tiene vasta experiencia con lo que tiene que ver con redacción de pericias y le va a hablar un poquito de varias cuestiones que son bastante interesantes. Así que Pepe, dale nomás que estamos ya con la cantidad adecuada. Te escuchamos. Empezamos entonces. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos los compañeros del curso? Redacción y presentación de escritos ante los organismos del Poder Judicial, es lo que tenemos que ver hoy. Es decir, la presentación, cómo se formaliza, cómo hay que escribir, en qué formato, y nos vamos a circunscribir a lo que es la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, estamos en el marco de un curso dictado en convenio con Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y Colegio Médico Distrito 5, ¿no, Marcelo? Sí, Colegio Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5. Entendiendo en que van a desarrollar su labor pericial, los interesados del curso, en el ámbito de la provincia. Y venimos viendo toda la normativa de la provincia. Recordarán que el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, de redacción del año 1968, es el que reglamenta la forma en los distintos actos procesales y la forma en que uno accede al servicio de administración de justicia. El artículo 118 de este código es el que establece, insisto, en el año 1968, decía que los escritos judiciales, los escritos que se presentan en el marco de un expediente judicial, tienen requisitos formales y de contenido. Y esos requisitos, vamos a empezar con los requisitos formales, y nos pareció interesante hacer una cronología, una sucesión histórica de cómo fue avanzando el rigor y las formalidades en la presentación de los escritos. Estamos entonces en 1968, en donde el Código Procesal imponía, en carácter formal, que los escritos judiciales debían ser presentados en tinta azul y negra, manuscritos o a máquina de escribir, si son manuscritos con caracteres legibles, y sin claros, es decir, sin espacios en blanco que puedan ser completados por una tercera persona, ¿no? Esto rigió durante mucho tiempo y eran los requisitos bastantes, digamos, no había más requisitos que estos en la presentación de escritos. Es decir, fíjense, se podían hacer manuscritos, el requisito era que sea tinta azul o negra y que no haya espacios en blanco. Aún siguen vigentes. Encabezamiento con la expresión de su objeto, es decir, ¿se acuerdan que habíamos hecho alguna mención que en los escritos judiciales le ponemos a modo de título, como en el encabezamiento, antes del encabezamiento, mejor dicho, como si fuera un título, generalmente subrayado o en letra destacada, negrita, o mayúscula, todo mayúscula, generalmente en tercera persona, por ejemplo, se presenta, o propone perito, o presenta pericia, y habíamos explicado por qué era esta idea de redactarlo en tercera persona, que era para facilitar la lectura del empleado judicial que accede al expediente en forma permanente. Entonces, como normas de contenido, encabezamiento
la expresión de su objeto, que no es otra cosa que esto, el título. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este escrito? El nombre de quien lo presenta, el domicilio constituido, es un concepto que ya conocemos, el de domicilio constituido, la enunciación precisa y clara de la carátula del expediente. Entonces tenemos que José María Blanco, con domicilio constituido en Rivadavia al 900 de Loma de Zamora, en autos caratulados Pérez con Rodríguez sobre daños y perjuicios. Eso es la carátula del expediente. Y es lógico que exista este requisito. El escrito es presentado en el marco de un expediente. Tenemos que decir de cuál. Y finalmente pide las firmas de los interesados. Esta, es decir, la firma del que se presenta. Estas normas, que estuvieron vigentes durante muchos años y aún siguen vigentes, son de aplicación también, además del fuero civil y comercial, en el fuero laboral, en familia y en contencioso administrativo. Estos requisitos han sido complementados en 1992 con una acordada de la Suprema Corte de Justicia Provincial. La acordada lleva el número 2514 y en el ámbito del foro, para el trabajo de los abogados, es muy conocida y simplemente se le dice la acordada o 2514 y el abogado sabe de qué estamos hablando. Es una acordada que fue dictada, acordada es, vamos a establecer esto, los jueces de la Corte, que son la cabeza del Poder Judicial de la provincia, son las autoridades más altas en la administración de justicia de la provincia, se juntan paulatinamente y sacan acuerdos de carácter general, de aplicación obligatoria para todo el ámbito de la provincia, sobre determinados temas que entienden que necesitan reglamentación. Ahora, con el tema del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, la Corte de la provincia va ajustándose a esta nueva realidad que estamos viviendo. El Gobierno Nacional dice que no se puede salir a trabajar y hay que quedarse en nuestras casas, salvo que pertenezcamos a actividades esenciales. Bueno, dentro de esas actividades esenciales está la Administración de Justicia, pero ¿quién tiene que ir a trabajar y quién puede no hacerlo? ¿Quién trabaja desde su casa en forma remota? Todo un abanico enorme de cuestiones de carácter administrativo son resueltas por la Corte a través de acuerdos que están haciendo permanentemente. Volvemos a lo nuestro. La acordada 2514, dijimos del año 92, también, sin derogar el artículo 118 del Código, también establece normativa obligatoria en cuanto a la forma y en cuanto al contenido de los escritos judiciales. Y ha aparecido esta acordada en el marco de un momento en el cual como que cada uno presentaba el escrito que se le ocurría y en la forma que se le ocurría. Al punto tal que si la propia ley me permitía hacer una presentación escrita a mano, salvo que, es decir, con la única condición de que la tinta tenía que ser azul o negra, y bueno, yo presentaba un escrito a mano, no respetaba tamaño de papel, no respetaba márgenes. ¿Por qué es importante el tema de los márgenes? Para quien no se detuvo a pensarlo. El margen izquierdo, que obligatoriamente tiene que ser de 5 centímetros, la razón de su obligatoriedad, por qué tiene que una presentación judicial tener un margen izquierdo de 5 centímetros, es porque ese escrito que uno presenta es abrochado al expediente. Si yo no le dejo margen, el broche que le pone el empleado judicial o perfora la página y entonces ya no puedo leer. Eso no va encuadernado en una forma muy prolija. Va agarrado un agujerito y va con un piolín o con un broche de esos mariposa. Los papeles se perforan y pasa por ese agujerito el broche y se dobla el broche y con eso quedan todos los papeles agarrados. Eso necesariamente exige de un espacio en el papel, y ese es el margen que nos exigen. Escribir a partir de los 5 centímetros del dedo izquierdo.
En vista de el desorden y la desprolijidad imperante, en el año 92 la Corte dijo, bueno, vamos a ver si ponemos un poco de orden a esto. Nuevos aspectos formales. Empezaron por el tipo de papel. El tipo de papel tenía que ser, según las normas IRAM, de 70 gramos como mínimo. Las normas IRAM, recordemos que son las normas de estandarización y certificación que establece el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Es un organismo público que en nuestro país funciona desde el año 1935 y que precisamente estandariza la industria nacional. El correlato internacional es las normas ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Acá la Corte elige un papel de acuerdo a las normas ISO de 70 gramos como mínimo. Los gramos en el papel se pesan por metro cuadrado, es decir, un metro cuadrado de hoja de papel. Una hoja de papel, mejor dicho, de 1 metro de lado, un cuadrado de 1 metro de lado es 1 metro cuadrado de papel, tiene que pesar como mínimo 70 gramos, es decir, que nos está hablando del espesor mínimo requerido para el papel. Y conforme a las mismas normas ISO, el tamaño del papel es el A4. El más largo que se usaba antes era el tamaño oficio, se estandarizó ahora en A4. Es el tamaño de papel que tenemos que usar para las presentaciones. Con un interlineado doble con un máximo de 30 renglones por carilla. Y se debe usar la carilla tanto el anverso como el reverso del papel. No se puede dejar en blanco el reverso. El margen izquierdo de 5 centímetros, el derecho de 1,5 centímetros, el superior de 5 centímetros, el inferior de 2 centímetros. La escritura tiene que estar dada a máquina de escribir o por ordenador, decía la acordada, es decir, computadora, con una densidad de 10 a 12 caracteres por pulgada. Una pulgada mide 2,5 centímetros, un poquitín más, 2,54. Son 2,5 centímetros. En esos 2,5 centímetros tiene que caber 10 o 12 caracteres según el cuerpo de letra que usamos. Y decía la acordada que se podían utilizar hojas de arrastre continuo. Recuerdan que estamos hablando del año 1992, recordarán que había impresoras que tenían un carrete y un papel que venía en rollo con agujeritos a los costados y un mecanismo de arrastre que hacía que el papel vaya pasando y el carrete de la impresora iba imprimiendo renglón por renglón. Se podían usar ese papel de arrastre continuo y el requisito de la acordada era que había que sacarle las partes de los costados al papel donde estaban las perforaciones. Ya no sé, sinceramente, quizás en algún comercio la facturación la hagan así, pero ya se debe usar muy poco el papel de arrastre continuo. Fíjense, la acordada preveía que todos los programas existentes en el mercado informático local de aquel momento podían hacer uso de los caracteres de la lengua española, esto es, las ñes, las vocales acentuadas y las diéresis. Porque todos los programas lo preveían, y entonces había abogados que escribían y como no estaban familiarizados con el programa que estaban usando o con el teclado, con la configuración del teclado en función del programa, no le ponían tildes a las vocales que cuando debían llevarlo. Es decir, había infinidad de faltas de ortografía más o menos involuntarias. Finalmente, la acordada establecía que los documentos que debieran agregarse al expediente o debieran acompañar un escrito, tenían que ser agregados de forma tal que se permita íntegramente su lectura y cuando el documento no tuviera margen izquierdo, tenía que ser pegado o abrochado a una hoja dejando ese margen. Esto es nuevamente para que después, cuando cosemos o abrochamos el expediente,
no se dañe el documento, no agujerea el documento. El documento va entonces pegado en una hoja, si es que no tiene margen izquierdo. Generalmente los documentos no tienen margen. Ese es un título del automotor o una historia clínica. Todas estas consideraciones que vimos son las que hizo la acordada en relación a los aspectos formales de las presentaciones judiciales. Fíjense que ya no se pueden presentar manuscritos. Después vienen las consideraciones en cuanto al contenido. Agregó algunos requisitos al encabezamiento. Ellos son lo hemos visto, pero vamos a sostenerlo ahora, que es la clase adecuada para esto. Después del nombre y apellido, el número de quit, la condición frente al IVA, el legajo previsional de la caja previsional a la que uno pertenece, a la que uno aporta, carátula completa del juicio, eso está igual, el carácter en el cual uno se presenta. Me presento como letrado patrocinante de la parte actora, o me presento como abogado defensor del imputado tal en causa penal, o me presento como perito de parte, perito médico, de oficio, en fin, el carácter en el que uno se presenta. La indicación expresa del domicilio constituido, y finalmente dice datos vinculados al cumplimiento de sus obligaciones previsionales e impositivas, es lo que dijimos recién, el número del legajo previsional y la condición frente al IVA, y si estamos en provincia, así que tributamos ingresos brutos, el número de contribuyentes de ingresos brutos. Al pie del escrito, la firma, la aclaración de la misma con el tomo y folio de la inscripción en la matrícula respectiva. Todos estos requisitos de forma y de fondo, es decir, de contenido, deben ser exigidos por los magistrados y los funcionarios judiciales, que son los que tienen que revisar que todo esto se cumpla. Ahora bien, estamos en otra época, ¿no? En donde juega un poco el tema del aislamiento obligatorio. Paulatinamente la Corte de la provincia, y en el orden nacional ha pasado algo parecido, paulatinamente se fue apostando o se va llevando a lo que se llama una despapelización del expediente judicial. Se está intentando llegar al ideal del expediente electrónico, el expediente virtual. Es decir, que todo lo que pase en el marco de un expediente judicial esté en una computadora y entonces en una base de datos y ya no en papel, en soporte papel, soporte físico. Va a estar todo virtual. Para llegar a eso, paulatinamente, la Corte fue sacando acordadas, la fundamental del año 2012, es decir, 20 años después de la 2514. Y finalmente, en una acordada del año 2016, ya establece la obligatoriedad de las presentaciones judiciales virtuales. Para esto, para acceder, es decir, para que una presentación judicial pueda ser electrónica y no contar con soporte papel, es necesario que quien la redacte, quien la produzca, tenga acceso al sistema informático de la Corte, ¿se me entiende? Si no, yo puedo hacer un texto en Word en mi casa, pero si no lo imprimo no va a salir de mi computadora, salvo que se lo mande por mail a alguien. Pero si yo quiero entrar en un expediente judicial, tengo que estar acreditado ante la Corte como abogado que soy o como perito, que van a terminar siendo ustedes. Pepe, perdón. Sí, Marcelo. Hay algunos de los alumnos que quizás no hicieron procesal con nosotros o lo están por hacer en el próximo curso. ¿Puede ser que digas brevemente en 2 palabras qué es el domicilio constituido? Porque algunos no lo conocen, la expresión, ¿no? ¿A qué se refiere? Y por otro lado les cuento a todos que ya contamos con la presencia del doctor Ledesma, así que en cualquier momento lo hacemos participar. Gracias. ¿Escuchás, Pepe? Uy, me parece que se clavó. Bueno, lo voy a explicar yo. El domicilio constituido... Pepe, ¿estás? Bueno, no, parece que no. Omar, Ledesma. Omarcito.
Ahí estamos con Pepe. A ver. Pepe, ¿me escuchás? Sí, no te escuché nada, no sé si dijiste algo, en ese caso no Sí, escuché nada. sí. El tema del domicilio constituido, si podés explicarlo brevemente, porque hay algunos que me consultan porque lo hicieron procesar con nosotros, o lo van a hacer el Ah, próximo. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De todos modos, este repaso cronológico que estamos haciendo de cómo se fueron sumando exigencias formales a los escritos judiciales, vamos a concluir eh, recordando cada una de ellas. Es decir, cómo es un escrito judicial que tenemos que presentar hoy. Bueno, a la pregunta, que es el domicilio constituido. Jurídicamente tenemos dos domicilios, básicamente. Uno que es el domicilio real, que es el domicilio en donde vivo, y si soy una empresa, si se trata de una persona jurídica, el domicilio de inscripción, ¿no? El domicilio de nacimiento de esa sociedad anónima, vamos a decir. Vamos a una persona física, como somos todos nosotros. Yo tengo el domicilio real, que es el lugar en donde vivo, el que figura en mi DNI. Y el domicilio constituido, que es un domicilio que obligatoriamente tengo que declarar en el marco de un expediente judicial. El domicilio constituido es un domicilio al cual yo le estoy pidiendo al juez, que es la autoridad en el marco del expediente en el que me presento, le estoy pidiendo que todas las notificaciones me las curse, que cada cosa que me tenga que avisar, me lo avise en este domicilio constituido. Es un lugar en donde yo garantizo que voy a estar las 24 horas del día, y si no estoy yo, va a haber alguien que reciba la notificación. Esos domicilios constituidos incluso pueden ser, hemos hablado alguna vez de los casilleros. Un casillero es como la antigua casilla de correos que tenían en el correo argentino. Cuando yo era chico existía eso, la estafeta postal. Uno, si no quería recibir las cartas en mi casa, alquilaba una casilla de correo en la sucursal del correo argentino, y a mí me tocaba la número 10, vamos a decir, del correo de Adrogué, porque es donde vivía yo. No quería recibir yo las cartas que me enviaran en mi casa, entonces las recibía en el correo y el correo las dejaba en el casillero 10. Yo pasaba todos los días o con la frecuencia necesaria a retirar las cartas que recibía en ese casillero. El casillero constituido, el domicilio constituido de materia judicial, opera del mismo modo. Hay comercios cercanos a tribunales o el propio colegio de abogados tiene el servicio de casilleros. Entonces, si yo soy el letrado, yo soy el perito, puedo adquirir ese servicio pagando un alquiler, una renta semestralmente, generalmente se paga de forma semestral. Entonces, el colegio de abogados recibe los escritos a ese domicilio y el casillero mío va a tener un número. El número de Pepe Blanco es el número, no sé, 150, el de Marcelo Gessner 151, y así. Cada letrado que contrata el servicio tiene un número de casillero, y el colegio de abogados, o la gestoría vecina, o el kiosco o almacén de enfrente también puede brindar este servicio. Entonces, el oficial notificador, que es el cartero especializado judicial, es el empleado de la Corte que distribuye las notificaciones que se producen en el marco de los expedientes judiciales. Ese oficial notificador va a ir al domicilio constituido, y si se trata de un casillero, va al colegio de abogados y lo deja ahí, la notificación. Y el colegio es el que se ocupa de avisarme a mí que he recibido una notificación. O yo, que trabajo de eso, paso todos los días a ver si llegó algo para mí. ¿Se entiende? No sé si fui claro, Marcelito. Perfecto, sí. Y el domicilio electrónico tiene que ver precisamente con esta nueva Eso tecnología. es un agregado. Es un Claro, agregado claro. que se da en el marco de este avance en la tecnología y bueno, a raíz de, con este mismo criterio que decía hoy Pepe, respecto del futuro del expediente virtual, ¿no? No en papel, ya las notificaciones van a ser prácticamente todas a través de lo virtual. Una consulta que me hacen es, bueno, el domicilio electrónico, le dijimos, es exactamente lo mismo, nada más que a través de la notificación virtual. O sea, cuando uno accede a la página de la Corte Suprema a través de su clave personal, va a recibir ahí las notificaciones que correspondan a cada una de las causas en las que está interviniendo. Y esto es lo mismo para los peritos. O sea, el perito también
debería poder acceder a este sistema. Acá me preguntan, Pepe, y vos me podés ilustrar, también sobre qué sucede con que si los peritos pueden acceder a un domicilio electrónico a través del Colegio de Abogados de su jurisdicción. Todo depende del convenio que tenga el colegio con la Corte. Los colegios médicos también tienen o pueden tener convenio. Es decir, todos los colegios profesionales del Consejo de Ciencias Económicas, todos los colegios profesionales tienen o pueden tener convenio. En el marco de ese convenio van a estar determinadas las atribuciones, las facultades que tengan, es decir, si pueden otorgar domicilio electrónico a quien no es abogado. Sinceramente, a la fecha no lo sé. Y encima con este tema del aislamiento, hace 3 meses que no voy al colegio. Estoy completamente ajeno a todas estas cosas. La realidad es que los colegios... No sé si vos tenés el dato ese. Cada profesional en realidad debe requerir el accionar. O sea, el profesional perito puede, porque también hay circunstancias donde a veces el perito no está colegiado, inclusive, porque tiene el acceso por su conocimiento y no tiene un colegio de donde desarrollar su actividad. Tanto en uno de los casos como en otro, lo primero es ir al colegio que le pertenece en cuanto a su profesión, ¿bien? Si acá no tienen asidero, yo el colegio médico 5, la verdad que no sé si tiene el convenio con la Corte. Supongo que lo tiene que tener como para poder acceder a notificación electrónica. Si no lo tiene, pueden acceder a través del colegio de abogados solicitándolo a través de una nota al colegio. Pero lo más práctico es ir directamente también a la Corte, que también tiene un sistema, ellos directamente, para poder absorber, claro, en forma directa la cuestión. O sea, en todos lados ustedes lo tienen que pedir. Nosotros los abogados tenemos la exigencia. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Nosotros los abogados tenemos la exigencia de que debemos sí o sí contar con este domicilio electrónico. Como la mayoría de los peritos que trabajan a través de, los peritos oficiales trabajan a través del tribunal, no les haría falta esta cuestión o ya la tendrían por el hecho de ser peritos oficiales, estarían dentro del sistema, ¿no? En este caso, ustedes a través de una... Cuando los que dieron el curso, los que se inscribieron a través de la Corte Suprema, les van a indicar cómo es el sistema para poder acceder a la notificación electrónica. Y muchos, los que trabajan desde la profesión en forma privada, no hace tanta falta porque el abogado que los va a contratar tiene el domicilio electrónico. Entonces ahí las notificaciones pueden constituir en el domicilio del abogado. Ahora bien, si ustedes lo quieren tener igual, no hay ningún problema, pueden acceder a través de la Corte Suprema directamente. A través de la página hay un lugar donde consultar o la modalidad, cómo tiene que ser con cada una de las profesiones. Eso es el conocimiento que yo tengo hasta el momento. Pero como ustedes no están obligados, el perito cuando ingresa la causa, todavía no tiene la obligación certera de que debe presentarlo a través del domicilio electrónico, es solamente por una cuestión de facilidad de ustedes, porque la notificación les va a llegar a través de un casillero, a través del abogado o a través de otro. Entonces lo preferible sería que puedan contar con esta notificación directa y así también la notificación electrónica tiene 2 vías. Una de ellas es que recibir las notificaciones, pero la segunda también es poder acceder a la causa a través del sistema virtual. Entonces eso también les facilitaría un montón de situaciones donde presentar un escrito lo pueden hacer directamente a través de la mesa virtual y no tener que llevar el papel hasta el organismo correspondiente. Bien, Pepe, perdón. Sí. Sí, no, está bien. Sí, el domicilio electrónico es el número de quit y creo que algún numerito se le agrega. Es un número muy largo y es individual de cada uno, es exclusivo de cada usuario. Es el número de quit, lo único que se agrega es la particularidad del lugar del organismo. O sea, el número de quit más @ notificaciones electrónicas para Provincia de Buenos Aires o PJN para Capital Federal. Funciona de esa manera. Lo único que cambia es la parte después del @ que va a depender de cada organismo. Bien. En esta idea de la paulatina despapelización que propuso la Corte, en el 2016 determinó la obligatoriedad de que la presentación tiene que ser electrónica, que no hay otro tipo de presentación válida, excepto la demanda, que ustedes saben que en el fuero civil y comercial, en el laboral, en familia y en contencioso, en todos los fueros estos de los que estamos hablando, los expedientes tienen un origen a partir de una demanda, es decir, de una presentación formal, un escrito que hace una parte que se llama actor con patrocinio letrado de abogado.
Y obviamente que la demanda no puede estar sujeto a este requerimiento porque es el inscrito de inicio. Todavía no hay expediente. ¿En el marco de qué expediente voy a presentar la demanda si todavía el expediente no existe? A partir de la demanda sí va a existir el expediente. Entonces, era obligatorio que sea virtual la demanda u otros escritos de inicio, que bueno, no nos vamos a meter en esta cuestión procesal de que eventualmente se puede hacer una presentación que no es una demanda y así igualmente dar origen a un expediente. Para la agilidad, Pepe, perdón Sí. que hoy estoy muy interruptivo. Para la, No, por favor. para la agilidad actual o por los tiempos que nos corren, yo ya he presentado la demanda, el escrito de la demanda en forma virtual, directamente presentándola. Ahora sí. Sí, ahora o sea, han dado el ingreso a través de eso. La verdad que fue solamente para calmar un poquito los ánimos de los abogados que trabajamos, porque en la mayoría de los casos, salvo penal, que es un lugar donde la agilización, ya vos sabés muy bien, Pepe, que no tiene que ver con un trámite administrativo, sino con una situación procesal de la persona, que inclusive hasta en cuestiones de libertad. Pero para todos los demás trámites, las demandas que he presentado a través de la forma virtual, la contestación fue, bueno, muchas gracias, se las digo en forma llana, muchas gracias, espere ahora que se resuelva esto para continuar. O sea que mucho asidero No ganaste mucho. no gané mucho tiempo, la verdad. Además, los plazos siguen suspendidos. En eso sí, Así que, obviamente. Eso no. con lo cual no se te vence nada. Eh, Tampoco era obligatorio, en 2016, ¿no? Tampoco era obligatorio que sean virtuales las presentaciones de quien no es parte, no es letrado o no es auxiliar de la justicia en el marco del expediente. Auxiliar de la justicia van a ser los peritos, ¿no? O también exceptuaba las presentaciones que haga la parte sin su patrocinio, porque eventualmente el cliente puede enojarse con su abogado y tiene la imperiosa necesidad de hacerle saber algo al juez. ¿Y cómo hace? Va a la mesa de entrada, dice, quiero hablar con el juez. Y dice, no, el juez está en reunión, o el juez no está, o en este momento no lo puede atender. Dejé un escrito. ¿Qué hace ese hombre o esa mujer? ¿Qué hace esa persona? Esa parte que acaba de pelearse con su letrado y necesita que el juez tome conocimiento de algo en particular. Bueno, la acordada preveía este tipo de situaciones y las eximía a este tipo de presentaciones de la obligatoriedad de que sean en forma virtual. Hemos hablado recién del domicilio electrónico y ustedes tienen que saber que los colegios profesionales, así como los van a habilitar con un domicilio electrónico, también los van a habilitar con lo que se llama la firma digital. La firma digital es lo que reemplaza la firma hológrafa, la firma que acostumbramos a hacer con una lapicera en un papel, y para acceder a una firma digital hay que hacer un trámite muy específico. Es un trámite en donde se toman las medidas antropométricas, como estoy, características fisionómicas, una foto, las huellas papilares, y se genera una clave que es de exclusivo conocimiento del usuario. Hay una ley nacional, la 25506, que es la ley que establece la existencia y los alcances de la firma digital. Define a la firma digital como el resultado de aplicar a un documento informático, un documento digital, un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. Es decir, yo solo sé mi clave. Y es un procedimiento que está bajo el absoluto control del firmante. Es decir, esto es para garantizar que nadie pueda usar mi firma digital. Inclusive, Entonces, perdón, el colegio, sí. inclusive Sí, perdón. esto es tal así, el alcance es tal así, que si por ejemplo el abogado o el perito, en este caso ustedes, tiene un empleado en el estudio para poder realizar algún tipo de tramitación que no requiera la colaboración propia de la persona, lo más probable, como al principio empezó a pasar, que se le daba la clave. Entonces el empleado se metía en la clave. Ahora se puede habilitar a distintas personas que tengan una habilitación para poder realizar ese recurso.
Ahora, y además también se puede vincular a la causa a otros colegas, ¿no es cierto?, que tengan domicilio electrónico, a los efectos de autorizarlos, por más que no estén presentados en la causa en forma personal. Bien. Digo que el colegio, cuando así como me proporciona el domicilio electrónico y me habilita a la firma electrónica, me hace entrega de un dispositivo que se llama token. La mayoría los debe conocer. El token es parecido a un pendrive, un poco más chiquito, es un dispositivo de alta tecnología que contiene la información necesaria para someter al documento electrónico a este procedimiento, que es lo que termina llamándose certificado o firma digital. Bien, ahora, después de todo esto, de estos requisitos que algunos hoy nos llaman a risa, ¿no? Como usar tinta azul o negra, o decir que no pueden ser los escritos presentados en forma manuscrita. Después de todo esto, llegamos a la pandemia, y al encierro, en donde la Corte, para que se den una idea del cimbronazo que implica, más allá de las cuestiones de salud que ustedes, ¿qué vamos a decir nosotros respecto de eso, ¿no? A gente del Colegio de Médicos. Pero digo, la Corte se declaró en estado de acuerdo permanente. Estas formalidades, estas cuestiones rituales que tiene el mundo jurídico, porque para que un acuerdo de la Corte tenga validez, tiene que haber todo un procedimiento tipo juramento, vamos a decir, para graficarlo de algún modo. La Corte se declaró en estado de acuerdo permanente. Y es más, hay algunas cuestiones que las puede firmar solamente el presidente y se entiende que estuvo de acuerdo el resto de los cortesanos. En este marco de aislamiento obligatorio, la Corte, en este marco de aislamiento obligatorio que impuso la necesidad de lo que se llama el teletrabajo, el trabajo a distancia, en donde a los funcionarios judiciales nos han habilitado en muy poco tiempo a acceder al sistema informático de nuestros trabajos desde la computadora, desde casa. Entonces yo puedo perfectamente despachar causas desde mi casa. En este momento que estamos atravesando, nos encontramos con que la Corte dispuso el carácter obligatorio del expediente digital. Se acabó el papel en forma obligatoria. Aquellos expedientes que ya están iniciados en papel, no hace falta digitalizarlos. Lo que ya está en papel está en papel. Y ese expediente llega hasta ahora en papel y a partir de ahora va a ser virtual, va a ser digital. Y esto es de implementación obligatoria desde creo que el día 27 de abril de 2020, para todos los fueros, salvo para el fuero penal. Y es de forma obligatoria para el fuero penal a partir del 1 de junio de 2020. Es decir, hoy es obligatorio que el expediente penal sea digital. Y en este punto vale hacer una aclaración de carácter, es decir, la aclaración esta requiere una explicación de carácter técnico. Ustedes recordarán, y para el que no ha hecho el curso con nosotros de Derecho Procesal, vamos a hacerlo sucintamente, rapidito. El expediente en fuero penal se llama causa, o IPP se llama técnicamente, Investigación Penal Preparatoria. Cuando una persona es acusada de haber cometido un delito, se crea una IPP, una Investigación Penal Preparatoria. ¿Y dónde tramita esa IPP? ¿Dónde existe materialmente? ¿Quién lleva adelante esa IPP? El fiscal, que es el titular de la UFI, Unidad Funcional de Instrucción. Cuando un fiscal, que es quien investigue, quien tiene a cargo la obtención de prueba, obligatoriamente tiene que juntar prueba para llevar a juicio a la persona que está acusada de haber cometido un delito, ¿sí? Cuando un fiscal tiene que meterse con algún derecho constitucional, con alguna garantía constitucional de los ciudadanos, es decir, un fiscal tiene que allanar un domicilio o tiene que detener a una persona, cuando pasa eso, le tiene que pedir permiso al juez de garantías. ¿Me siguen hasta ahí? Fiscal,
juez de garantía. El fiscal investiga. Para algunos actos procesales necesita el aval del juez. La Corte es la cabeza del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Y es la que tiene la superintendencia en el orden administrativo de los órganos de provincia, es decir, de las cámaras y de los juzgados departamentales. Habíamos visto que en la provincia hay 19 departamentos judiciales, próximamente van a ser 20, y cada uno tiene cámaras de apelaciones que revisan las resoluciones de los juzgados de grado, de los juzgados inferiores. Es decir, que el jefe administrativo del juez de garantías es la Corte. ¿Vamos bien? Pero el jefe administrativo del fiscal no es la Corte, es el procurador. Hoy se llama Julio Contegrán, pero no viene al caso el nombre de la persona. El procurador general de la provincia es el jefe administrativo de todos los fiscales de la provincia. Con lo cual, si la Corte impuso la obligatoriedad del expediente digital, eso no alcanza para los fiscales. Es decir, los fiscales pueden seguir trabajando en papel, si así quieren hacerlo. ¿Me explico? Esta obligatoriedad que impuso la Corte en el fuero penal es para los juzgados y para los tribunales de juicio. Para la procuración, es decir, para las fiscalías, todavía no. Yo estimo que falta muy poco para que sea obligatorio también en las fiscalías el expediente digital. Pero por ahora seguimos escribiendo en papel. ¿Se me entendió, Marcelo? Perfecto, perfectamente. Me dejas tranquilo. Porque, no, es un entiendo tema complejo, que es un tema complicado y ahora en el resumen, digamos, quiero hacer un resumen para limpiar todo aquello que lleva al porqué, porque de última, que la Corte haya decidido en tal o cual sentido, buscar el porqué nos interesa cuando estamos estudiando el tema, pero a la hora de presentar un escrito yo quiero saber cómo lo tengo que presentar, no cuándo la Corte dijo qué cosa. Y en concreto, en resumen, la presentación de los escritos judiciales entonces tienen que llevar, acuérdense, un título en donde digan el objeto, qué es lo que estoy haciendo, me presento pericia, peticiono, solicito se regulen honorarios, apelo honorarios, y este título lo puedo hacer en negritas, en letras destacadas, subrayado y en primera o tercera persona, como más les guste. Mayúscula. Después viene mayúscula. Después viene el encabezamiento. Señor juez, señor fiscal, a quien va dirigido con nombre y apellido de quien lo firma eso. ¿Quién soy? El carácter. Soy el letrado, patrocinante, soy el apoderado de la compañía de seguros, soy perito oficial, soy perito de parte. ¿De qué parte en ese caso? Perito de la parte actora. ¿En el marco de qué expediente? La carátula. El nombre del expediente. Eso también yo suelo destacarlo, es decir, aconsejo que esté destacado el nombre del expediente, o subrayado o en negritas. Los datos de carácter impositivo del que se presenta, el número de quit, legajo previsional, ingresos brutos, condición frente al IVA. Domicilio constituido, si es la primera presentación, domicilio real y domicilio constituido. A partir de ahí se hace mención al domicilio constituido únicamente. Pero hacer mención expresa, no decir manteniendo el domicilio constituido en autos. No, manteniendo el domicilio constituido en calle y número. Y con carácter obligatorio, esto es bastante nuevo, domicilio electrónico y número de teléfono celular o de contacto, dicen. El número de teléfono celular. Estos dos elementos son nuevos y son obligatorios. El teléfono celular y el domicilio electrónico. La importancia, perdón, Pepe, de este Sí. encabezado, ¿no es cierto?, donde figuran nuestros datos, que en algunos lugares está llamado como exordio, ¿no?, se le llama de esa manera, que es anterior a todo lo que nosotros vamos a hablar respecto del caso puntual, es como algo general. La importancia de contener todos estos datos es que la persona que lo vea
en el primer momento ese escrito sepa de quién es, a dónde, por eso también la causa con el número, ¿no? A veces es obligatorio también poner el auto completo, ¿no? Fulano de tal contra Mengano de tal, sobre divorcio o sobre lo que fuera. Esto hace que la persona que lo mire sepa de quién es, a dónde y dónde tiene que ir también, porque muchas veces puede ser que este papel, ¿no es cierto? No en el caso del electrónico, porque ya cuando presentamos estamos dentro de esa causa, pero en el que se presenta en papel, la importancia de tener los datos bien consignados y al frente, arriba de todo, hace que si el papel se extravió, inmediatamente se pueda volver a guardar. Si no están bien especificados los datos, lo más probable es que esa presentación pueda perderse. Esa es una de las características que tiene esta primera encabezado. Perdón, Pepe. Bueno, y a partir de ahí, es decir, después del encabezado, ya es todo cuestión de contenido que depende de qué es lo que estamos haciendo. Si le estamos pidiendo algo al juez, si le estamos presentando una pericia, si estamos presentando una formal demanda, si estamos haciendo una denuncia, en fin, de todas las alternativas posibles que tienen que ver al contenido y que escapan al análisis este que acabamos de hacer, o bien forman parte de lo que sigue en el curso, que no me toca a mí. Bien. Así que por mi parte estoy, y bueno, me quedo escuchando al colega. Bien, acá algunas preguntas que voy a responder rapidito con respecto a qué significa autos, la expresión auto. Esto sí capaz que no podés ilustrar, Pepe, que vos lo conocés. Bien, las resoluciones judiciales, hay que, para el que está fuera del mundo jurídico, háganse a la siguiente idea. Meterse en un expediente judicial es establecer quién juega de cada cosa, quién es quién. Entonces, yo soy médico, yo soy el perito porque a mí me contratan para determinar el porcentaje, vamos a suponer, ¿no? El porcentaje de incapacidad en una persona que sufrió un accidente. Entonces yo, en función de mis conocimientos médicos, voy a establecer eso. ¿Cuáles son los daños en el cuerpo o en la salud que padeció esta persona? ¿Quién es esta persona? Es el actor, es el que demanda en el marco de un expediente judicial por daños y perjuicios. Esta persona se llama Juan Rodríguez. Dijimos que es el actor, es el que demanda por daños y perjuicios en el marco de un expediente judicial. ¿A quién demanda? Al que le causó los daños, al que lo atropelló con el auto, a Felipe González, es el demandado. Entonces ya estoy viendo acá que hay una persona que demanda, es decir, una persona que pide. ¿A quién le pide? Le pide al juez que condene a González a pagar una indemnización por los daños que le causó en la salud. ¿Me van siguiendo la idea de cómo se va armando el universo de un expediente judicial? Hay una persona que fue atropellada por un auto. Juan Rodríguez iba alegremente caminando, cruzando la calle, y Felipe González lo embiste con su auto y lo manda al hospital. Juan Rodríguez demanda a Felipe González. ¿Ante quién lo demanda? Ante el juez. Vamos a decir que le tocó por sorteo el juzgado en lo civil y comercial número 5 de Lomas de Zamora. Entonces, el perito, cuando le encomiendan hacer la pericia, después de revisar a Juan Rodríguez y de determinar que tiene la cabeza rota o lo que le haya pasado al pobre hombre, va a presentar su pericia. Entonces se presenta ante el señor juez del juzgado en lo civil y comercial número 5 de Lomas de Zamora, en mi carácter de perito médico, por la parte actora, en autos caratulados, es el expediente, no es otra cosa más que el expediente. En autos caratulados, pongo comillas, Rodríguez Juan, contra, contra, González Felipe, sobre daños y perjuicios. Esos son los autos, ese es el título del expediente. También quedó claro, Marcelo, que autos es sinónimo de expediente, título del expediente. De título expediente, carátula. Ahora bien, una persona peticiona... Perdón, ¿sí? Pepe, acá voy a hacer, ahora continuás, pero lo que les voy a mostrar en pantalla es simplemente un escrito que acabo de encontrar, mío, propio, como para ilustrarlos. No sé si, ¿lo están viendo? ¿Lo están viendo? El que tiene celular Sí, lo va a ver chiquito, pero en sí. cuestión, ¿ven?
acá en este escrito, para que vean el formato, igualmente esto con los ejemplos después de las pericias que le vamos a ir aportando lo van a ir viendo. Pero el título, como dijo Pepe, a quién va dirigido, mi nombre, porque yo soy el que me presento como abogado. Lo que pasa es que este es un escrito penal y tiene alguna diferencia con otros escritos civiles. Pero voy yo en el encabezado porque voy a ser yo el que firma. Acá siempre el encabezado va a ir el que va a firmar abajo. ¿Bien? Mi nombre, abogado, inscrito al tomo, ¿no? Defensor particular del señor, o sea, ya estoy diciendo en qué carácter estoy acompañándolo. El domicilio real de la persona, ¿no? de mi cliente, manteniendo el domicilio constituido en el número de quit. Acá como ya voy al fuero directamente, no hace falta que yo ponga, acá tendría que haber puesto para que esto sea correcto, @pjn, todo lo que es del fuero particular. El teléfono, yo también agrego mi mail para que esto, por cualquier cuestión que me quieran comunicar, o sea, la idea mía siempre es que el juzgado tenga la facilidad para comunicarse, y en los autos ven Tamara sobre denuncia. Ante BS se presenta y respetuosamente dice. Y después empieza todo lo que tiene que ver con el escrito de base. Perdón, Pepe, así ya lo dejamos. No, está bien. No, que autos, ¿qué significa autos? Básicamente es el expediente, es sinónimo de título de expediente o carátula. Perfecto. Pero también se van a encontrar con que se hace referencia a autos, ¿eh? Como sinónimo de resolución judicial o de despacho. ¿Cómo es esto? Un juez es el que, en el marco de un expediente civil y comercial o laboral o de familia, es el que eh, tiene la carga de decidir quién tiene razón, finalmente. Pero antes de decidir eso, que se va a llamar sentencia, antes de la sentencia, pasan un montón de cosas. Pasa que una parte propone a un perito de parte. ¿eh? Entonces, el juez tiene que decir si acepta que ese perito ofrecido quede designado o no. ¿eh? Téngase por propuesto al doctor fulano de tal como perito médico por la parte actora. Esa decisión judicial también se llama auto, también se le dice auto. Y que yo cuando explicaban esto en la facultad hace bastantes años, mi profesor me explicaba esto, que auto acá, auto allá, y esto se le dice auto, y el auto también es el título del expediente, me dice, no, pero vos no te hagas problema, vos decís siempre automóvil. Con lo cual me confundí un poquito más. Pero bueno, espero que haya sido más o menos claro. Muy claro, Pepe, como siempre. Bueno, Voy a algunas preguntas antes de darle paso a Omar. ¿Estás ahí, Omarcito, no? ¿Te tengo? Sí. Acá pregunta Gabriel, ¿qué significa citada en garantía? Citada en garantía en la compañía de seguros. Igualmente, eso va a estar en el curso que estamos dando sobre seguros, que es importante. Pero bueno, ¿qué significa esto? La citada en garantía es aquella que se cita en garantía y se llama citada en garantía a la compañía de seguros porque es la única manera en la cual interviene en un expediente. Está el error común de pensar que cuando uno lo chocan tiene que ir a reclamar, le reclama al seguro. No, esto no es cierto. Uno le reclama a la persona que lo chocó. Ese que lo chocó tiene un contrato con una compañía de seguros, entonces como es una garantía por su crédito ante mí, es que se cita en garantía a la compañía. El contrato no lo tengo yo con la compañía de seguro de él, sino que lo tiene él. Por eso se le llama citada en garantía. ¿Eh? Después tenemos, las pericias médicas deben ser presentadas digitalmente o se las presenta en papel y también en forma digital. En estas cuestiones, hablar hoy sobre cómo se presentan las pericias va a ser, yo creo que hasta sin sentido por el tema de que esto está cambiando día a día, ¿no es cierto? ¿Cómo era antes de esta situación de pandemia? Dependiendo del fuero, si era en Capital Federal, Marcela, que me preguntás, sabés que la tenés que presentar en forma papel y después en 5 días en forma digital. O sea, lo digital obligaba al abogado, a la parte o al perito a hacer doble trabajo. Por un lado, presentarlo electrónicamente y también ir al juzgado y presentarlo en papel. Eso fue lo que lograron hasta el momento. Esto de la pandemia vino a cambiar un poquito y a agilizar lo que debería haber sido siempre, ¿no? ¿Para qué lo vamos a si tenemos firma digital, si tenemos expediente virtual, ¿para qué vamos a ir a juzgado a presentar un papel? Y viceversa, ¿no? ¿Para qué yo voy a presentar un papel y después también cargarlo en el sistema? No le sirve a nadie. Bueno, esto fue por una cuestión de practicidad, porque en el momento que salió la idea del expediente digital y que se fue ayornando lo que fue la justicia a esta nueva modalidad,
se dieron cuenta de que o sea, si hacíamos todo en forma virtual, pero el juzgado también tenía que tener el soporte del expediente físico, lo que iba a pasar es que alguien iba a tener que pagar las hojas, no es otra cosa. Entonces ahí, ¿qué pasó? Le obligaban al abogado o al perito a ir presentando en las dos vías, para ello no tener que imprimir, porque si no, imagínense que la cantidad de papel que ingresa al juzgado a través de lo que lo llevamos de afuera, imagínense que todo eso lo iban a tener que imprimir ellos. Entonces, la solución mal dada fue esto, de la doble vía. Ahora, obviamente que día a día está cambiando en ese sentido. La idea es que no se lleve en papel, que se lleve directamente que se pueda ingresar a través del sistema virtual. Bueno, Sí, si a les mí me parece, parece que sí, y puntualmente las pericias sí van a ser, hagámonos la idea que van a ser todas virtuales, todas electrónicas, y salvo en etapa de investigación en causa penal, en IPP, pero ahí interviene el perito oficial solamente, en el caso de los médicos, el médico de claro, policía, con lo exacto. cual no le veo otra salida. Bueno, Igualmente, en el fuero penal, en la etapa de investigación, los letrados o las partes pueden hacer presentaciones electrónicas sin soporte de papel y la UFI está obligada a darle curso igual. Para eso hay un régimen de notificación, es una cuestión propia de la informática interna de cada UFI, pero sí, es decir, yo creo que el papel pasó a la historia. bueno, vamos a ver de acá para adelante cómo se va definiendo esto, pero por lo pronto lo importante es conocer cómo es la presentación pericial, cuál es lo que estuvimos viendo hasta ahora, es cómo, para redondear, cómo está diagramado o cómo está ordenado esto desde la justicia para las presentaciones, el motivo. Nosotros tratamos hoy de darles un entendimiento de los motivos, por eso también el avance cronológico que hizo muy bien el doctor Blanco, para que nosotros entendamos el por qué llegamos a donde llegamos hoy con respecto a un expediente que tiene algunas reglas, y esas reglas están contenidas en todo lo que explicó el doctor ahora. Vamos a darle paso al doctor Ledesma, que nos va a contar un poquito, y si les parece, acá estamos viendo que muchos están con el tema de COVID y no pudieron presenciar la clase, me pidieron que la grabemos, esto va a salir grabado, pero ya aprovechemos al doctor Ledesma también, que nos hable un poquito a ver de su experiencia personal, si le parece. Doctor, a ver, ¿no tenés audio? Dame un segundito que no tenés audio. Reiniciate el audio, por favor. Tenés que reiniciarte el audio, Omar. Ahí está, ahora Ahora, sí. Ahora perfecto. ahora sí, perfecto. Muy Bueno, bien. perdón, el doctor, yo Eh, te hice una presentación breve anteriormente. sí, sí. Al que no lo conoce, el doctor es colega médico de ustedes, con muchísimos años de experiencia, con especialidades en medicina forense y alguna más que nos va a contar él, también, psiquiatría creo, y además de una gran trayectoria con casos relevantes, como fue el caso Nisman y algunos otros que han salido en los medios. Aprovechenlo, yo creo que lo van a aprovechar ya en su disposición, y cualquier consulta que necesiten, las voy a anotar para si no llegamos por esta clase y se las vamos a brindar, y si no, bueno, los que podamos contestar ahora, lo contestamos. Y aparte un gran amigo, así que adelante, doctor, gracias por estar. No, por favor, gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Un gusto saludar al doctor Pepe Blanco. Gracias, Omar. No, por favor, siempre es un gusto verte y un gusto saludarte. Yo voy a empezar un poquito más atrás, de donde empezaste vos, y me incorporé tarde, pero tenemos que tener en cuenta en lo que es la comunicación judicial, que esta comunicación judicial, esta comunicación con el que el único que sabe de derecho e interpreta el derecho justamente a su sana crítica, o sea, su leal saber y entender, es el juez. Todos los demás actores que participamos en la causa o en autos, sea por lo que sea, somos contribuyentes o somos personas que estamos brindando un auxilio a la justicia, y por ende acá tenemos la primera obligación importantísima, que es la de decir verdad. Todo esto viene a colación
o todo esto viene a raíz del derecho romano, ya desde la formación de la República de Roma en 756 a.C. hasta Licinio en su coemperador con Constantino, que es el que termina de redondear las formas del código que llega hasta nuestros días de derecho romano, más las sucesivas reformas que va teniendo, están hechas tal cual, bien dijiste vos, por lo menos en lo penal, desde un lugar de una muy pronta celeridad, porque hay un perjuicio hacia la persona. Y el primer bien tutelado y protegido es la vida de la persona y su libertad y su condición de persona ante el resto, o sea, no estigmatizarla. En otros fueros se puede ir un poco más lento, si se quiere, o las causas pueden ser un poco más engorrosas o embastadas. Cito un ejemplo personal, Marcelo lo conoce perfectamente bien. Desde mi sentencia de divorcio en julio del 2015, la causa no se movió nunca más. Y un detalle que es importante es que, si bien nos hemos presentado con mi abogada, por diferentes circunstancias que se fueron planteando, diferentes demandas que me han llegado, el juez obviamente tiene la obligación, en su conocimiento absoluto, supuestamente, del derecho, de brindar una respuesta. O sea, la primera obligación que tiene el juez es la de responder. O sea, y es la primera obligación comunicacional que el juez tiene para con las partes, tanto actor como actora o víctima y o particular damnificado, y deudo en el caso de corresponderse con, con quienes representan a la parte que ya no está, que murió, por ejemplo, en un homicidio, de índole dolosa, de índole culposa, del modo que sea. Entonces, el juez tiene la obligación de comunicar. Ahora, siempre va a comunicar basado en su conocimiento, en su experiencia, en su leal saber entender, como decíamos antes, y en su sana crítica. Entonces, con que haya una presentación de 6 resmas de hoja de nuestra parte o de 15 DVDs, con que el juez responda, téngase por presente, démonos por conforme de que el juez no respondió. O sea, el juez ya ahí en ese momento está brindando una respuesta. Téngase por presente. O sea, tomó conocimiento de aquello que nosotros le llevamos como un nuevo elemento de demanda o un nuevo elemento de prueba. En nuestro caso, con esto que se planteó, con esto de la pandemia, como bien decías vos, Pepe, hay una cuestión que va a tener que agilizar el sistema judicial y llevarlo a un sistema digital que se va a saturar del mismo modo que el sistema de papel, pero quizá con menos posibilidades, o por lo menos en un largo plazo. Esto es una, yo creo que salida pro tempore de la situación, o sea, en favor del tiempo, hasta que encontremos una solución mejor para el exceso de causas en todos los fueros que tiene la justicia argentina. Sobre todo cuando estamos hablando de fueros penales, y hemos asistido, por ejemplo, para ponerlo un ejemplo gráfico en esto que estábamos hablando, a la liberación de presos donde, por ejemplo, una prisión preventiva tiene un periodo de duración de 2 años, prorrogable por 1 año más, y hay personas con prisión preventiva que llevaban 4 años encarcelados sin sentencia firme. O sea, hay una falta de Estado, hay una falta de justicia, y obviamente prevalecen los derechos de la persona en ese tipo de sentido, desde ese lugar. Y es una falta que es gravísima. Yendo a lo que es
como volvimos antes, el derecho romano es el que nos va dando las formas de quiénes son los actores, que se van incorporando dentro del proceso judicial. Y básicamente hay una parte acusadora y una parte acusada. Después tenemos las diferentes formas de regular la pena, si la pena es proporcional o es de causa directa. Esta es una diferencia muy importante entre el derecho sajón y el derecho romano. Y el derecho sajón habitualmente la pena es sumatoria, en cambio el derecho romano es proporcional sobre el delito de mayor cuantía que la persona tiene y eventualmente los agravantes que pueda llegar a tener. Ahora bien, ¿cómo nos dirigimos al juez? ¿Cómo comenzamos esta demanda en primera instancia? Como bien decía Marcelo, nos presentamos al juez con toda una serie de planteos, todo lo que es el exordio, nos presentamos con todo aquello que nos dé identificar y que sitúe las partes, y peticionando algo de índole tangible, cierta y que según nuestro criterio, es aquello que nos moviliza a la utilización del sistema judicial como vía de resolución cuando ambas partes no pueden llegar a un acuerdo. O de lo contrario, cuando el delito es de tal gravedad que atenta no solamente contra la integridad o el bien de una persona, sino que estamos atentando contra los principios básicos tutelados, que son la vida, la salud y la libertad. Entonces, estas tres cosas son las que tenemos que tener en consideración, porque nosotros hacemos una presentación, pero si esa presentación del juez considera que no prospera, que no existe o no existe material de investigación, o el juez de instrucción, como vos bien explicabas, Pepe, por ejemplo, es el que se encarga de garantizar los procesos constitucionales para que el fiscal no se exceda sin pasar a instancias superiores, o sea, estamos hablando de la primera alzada. El fiscal es el que va a proponer las medidas investigativas y el que va a sostener esas medidas a lo largo del tiempo. Esto en el fuero penal se produce en forma automática, en cambio en el resto de los fueros es a requerimiento de las partes. En todos los fueros, obviamente, existe un abogado patrocinante que eventualmente podría llegar a ser la persona que denuncia, si es abogado y si desarrolla su propio patrocinio, lo cual obviamente no es aconsejable porque lo vicia de la nulidad y obnubila o puede llegar a obnubilar la razón en el pedido de aquello que se está solicitando como medida de justicia. El fiscal investiga, si el fiscal dice no hay elementos delictivos o no existen elementos de prueba que confirmen la existencia de un delito al respecto, no existe delito que juzgar, la causa obviamente se va a archivar. Obviamente también previa revisión por parte del juez, que una vez más está compelido a garantizar los derechos de las personas. Entonces el juez tiene que tomar conocimiento de este evento para poder justamente decir, bueno, coincido en mi opinión con el fiscal interviniente, fiscal de instrucción. No olvidemos que hasta hace un poco más, hasta que sí, esto fue unos 10, 12 años, corregime los tiempos, por favor.
yo todavía llegué a agarrar, siendo funcionario policial, los juzgados de transición, que eran los residuales, porque antes la prevención, no te escucho, Pepe, estás en audio, estás sin... Esperá, espérame que se le bloqueó el audio. Espera, Pepe, que ya te doy. Ahí está. Ahora sí. La reforma es de 1998. Es decir, Bueno, la investigación está a cargo del Ministerio Público desde septiembre de 1998. claro, que a partir de ahí la prevención pasa a ser de parte del fiscal, pues Claro. la policía es únicamente, en este caso, por la policía o la fuerza designada, es únicamente de índole instructora, o sea, compiladora de pruebas de aquello que el fiscal le ordena. Antiguamente la policía era o como decíamos antes, la fuerza que esté ordenada a tal respecto, era la que desarrollaba la parte de instrucción. Esto trajo realmente muchos dolores de cabeza, y después de eso la conversión de los juzgados, que durante 4 o 5 años todavía tuvimos juzgados residuales o juzgados de transición, que eran los juzgados que hacían esa transición o ese pasaje desde lo que el fiscal comenzaba a investigar, retirándole esa capacidad instructiva a la policía y devolviéndole o dándole únicamente una capacidad de índole preventiva. Esto también es importante saberlo porque tiene que ver con los alcances del depósito de la fuerza pública en una fuerza. Porque la fuerza pública justamente es tal porque tiene ese depósito en el cual puede actuar por sí misma, pero no obstante se ve en la obligación inmediata de comunicar el ilícito al fiscal que esté de turno, acorde al fuero también correspondiente, y no actúa como actuaba antes, que su actuación era de oficio y tomando decisiones. Entonces, se agregó un paso más para la salud de la justicia, o por lo menos relativa salud de la justicia en ese sentido, que fue la forma, el romper con los antiguos juzgados y esta antigua hegemonía de las fuerzas para poder lograr pasar a que un tercero neutral y civil, además, no dotado de fuerza pública, salvo de la orden de brindar el ejercicio de fuerza pública y regulado por el juez de garantías, sea quien pueda conducir la investigación. No sé si vamos bien hasta acá, Marcelo. Muy bien, si se va entendiendo el muy tema. bien, me parece muy bien. Y yo acá es interesante tu participación, porque en este desarrollo has cumplido prácticamente por todos los puestos posibles, desde la práctica policial en su momento, la práctica en el cuerpo médico 10 forense. años. 10 años. ¿En cuerpo médico forense cuánto estuviste? 10 años. 10 años. Desde lo pericial, sos médico forense, como especialidad. Médico forense, promoción del año 2002 de la Escuela Superior de Enseñanza Médica, Distrito 1 La Plata, con el doctor Maldonado. Y pasando por todo lo que es el tema de la labor profesional como perito de parte, al cual te he molestado para muchísimas consultas con muy buenos resultados. Así que creo que tienen uno de los mejores entidades de lo que es la vinculación entre la medicina y el derecho. De hecho, es tal la vinculación que tiene el doctor que ya lo he convencido para que empiece la carrera de Derecho y lo ha hecho. Así que... ver, yo siempre digo lo mismo a tono de broma, robo 2 segundos con esto, que abro la puerta del consultorio y nunca encuentro un médico, pero abro la puerta del consultorio y se quedan 80 abogados adentro.
Eso es una, Pero es eso una me cuestión. parece que tiene que ver más con también tu especialidad como psiquiatra que como por otras cosas. Sí, tal cual, también. La cuestión es que comencé un poco por el derecho romano, por el lugar de donde estábamos. ¿Por qué Licinio y por qué no otro emperador si esto venía desde el año 756 a.C. y acá estamos hablando del 328? Estamos hablando porque se genera un nuevo derecho sobre las personas y puntualmente es el derecho de que estas personas o un grupo de personas que era superior ya a los 2 millones de personas habitaba Roma y había sido siempre perseguido, que eran los judíos. Entonces, había dos opciones: o los exterminaba a todos, cosa que era imposible porque Roma estaba en plena caída, o de lo contrario, se regulaba un derecho que incluyera los derechos a la persona y sobre todo la libertad de cultos. Si bien el culto continuó en Roma, pero estamos hablando de que en aquel momento los cultos podían llegar a ser de índole criminal o la persona podía ser perseguida. Entonces, Licinio es el que pone esta venda fría sobre la situación y después esto se continúa a lo largo del tiempo. Y al mencionar los actores que se van incorporando a lo largo del tiempo, ahora estamos hablando exclusivamente de los contemporáneos, de los 10 o 20 años últimos, también es que los actores fueron cambiando sus roles, fueron cambiando sus formas. Y esto también es importante porque desde el momento que estos actores cambian su modo de participación, el modo de comunicación que tenemos los peritos, y aún letrados o conociendo de derecho, no importa, es el de articular informando a quien solicite en realidad. Porque nosotros como peritos de parte, por ejemplo, que es mi caso, en mi caso siendo perito oficial en el cuerpo médico forense, yo me dirigí directamente al señor fiscal, que era quien ordenaba la realización de la pericia. Por ende, este es un detalle, pero cuando se eleva una nota al fiscal, el fiscal no solicita, el fiscal ordena. Esto es importantísimo, porque un fiscal que se sienta afectado en su fuero puede rechazar perfectamente la medida o mandarla a rehacer. Lo mismo ocurre también con el juez. Y en el caso de que esta pericia ya haya pasado a la segunda instancia, porque esto tiene una comparación, si se quiere, para los médicos, para que pueda ser comprensible con el trasplante de órganos, la muerte cerebral se comprueba básicamente por dos instancias. La primera instancia está dada por el primer electroencefalograma, que tiene que dar plano. La segunda instancia tiene que ser realizada por otro grupo de evaluación neurológica que no guarda relación con el primero, que no se conozca, o sea, esto está estipulado por ley en la ley de trasplantes, que no se conozca, para que se realicen de nuevo todas las pruebas neurológicas. En este caso, se realizarán otras que no sea un electroencefalograma, salvo que sea lo único de lo que se pueda disponer. Estaríamos hablando del medio del campo, una localidad muy, muy chica, donde la movilización sería bastante oneroso, bastante difícil. Entonces hay un segundo equipo que puede brindar su coincidencia o disidencia con el primer equipo, que fue el que determinó la muerte cerebral. Si la muerte cerebral está comprobada por ambos equipos, la hora de muerte se considera la primera otorgada por el primer equipo y a partir de ahí se ablaciona.
no importa cuánto se tarde luego en la ablación, sino que la hora que va a ir en el certificado de función previa autopsia, porque el fiscal obviamente va a pedir en carácter de orden la realización de la autopsia. Algunos fiscales ponen con buen criterio, aunque redundante, pero buen criterio, sin afectar elementos que puedan tener que ver con la determinación de la causal de la muerte. Entonces, ahí el fiscal ya está comunicando algo, está brindando una orden y le está brindando en forma específica. Esa orden, si queremos también llevarla a otro plano completamente distinto, y un plano que vos sabés que una pericia médica se sostuvo durante 8 años y toleró todos los embates o todos los intentos de dar la vuelta en instancia de apelación, primero en primera y después en tribunal oral, hasta llegar a Cámara de Casación, que determinó que correspondía el juicio oral. Una pericia mía duró 8 años, se aguantó o resistió 8 tribunales diferentes respecto de la causal de la muerte, y los 4 imputados terminaron con prisión perpetua agravada por ser funcionarios policiales. Muy bien, Amorcito. Ese escrito vos lo tenés y si lo querés compartir. Ese es uno de los escritos que lo vamos, si con tu autorización lo compartimos para que desde quizás vamos eso. a hacer un trabajo. Y creo que algunos de los que están en este curso ya lo vieron, porque lo vimos en otro curso también. Perfecto. Acá yo voy a regular porque la verdad que con Omar podríamos estar 4 horas escuchándolo sin parar y con lo agradable que es la charla. Para consultarle hay millones de cosas. Él va a ser el que va a sostener la próxima clase y ahí vamos a completar todo esto. Yo, como viendo que ya llevamos casi 1 hora y media de clase, y siempre estoy tratando de que las clases no sean tan largas o pesadas para que podamos, que sea por lo menos resistible. Yo me gustaría, Omar, no dejarte ir sin por lo menos que nos tires un par de alguna manera tips, como se usa ahora, ¿viste? De cómo encarar un escrito jurídico y cómo es el pensamiento del que está del otro lado, o cuáles, dentro de tu experiencia, son las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta a la hora del primer inicio. Pensá que estamos en un curso de redacción jurídica donde los profesionales están empezando a interpretar y entender cómo es esta comunicación ida y vuelta entre lo que es los operadores. Y es una comunicación que es importantísima, porque es una comunicación que puede ir desde un simple malestar a no darle importancia, como al rechazo de la pericia que uno está presentando. La primera es la recepción en casilla de correo constituida, domicilio electrónico, domicilio legal constituido, domicilio personal, etcétera, 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 de la cédula que se envía firmada por el fiscal o por el juez para cometer o acometer, obviamente una vez presentado uno y no recusado, no olvidemos, y esto lo voy a buscar en los libros de medicina legal para poder traerlo, porque es importante que consideremos que, salvo por la capacidad de decisión final, que así todo también la tenemos los médicos legistas, somos los únicos que compartimos los mismos derechos y las mismas obligaciones que comparte el juez. Podemos ser procesados, recusados, apartados de la causa, e infinidad más de cosas por nuestro mal desempeño o por una mala fe
en la función. Por ende, lo primero que tenemos que tener es la objetividad. Y esa objetividad se tiene que plasmar en una forma positiva, o sea, en la forma escrita, sea en papel o sea en un medio de soporte digital, pero tiene que estar presente. No es función solamente del médico legista hacer la autopsia y decir paro cardiorrespiratorio no traumático. Les pido por favor que si quieren tener una carrera durable como peritos, afinen la puntería y juéguense por una causa de muerte. Es preferible equivocarse cuando venga anatomía patológica y toxicología o rectificar que estar equivocándose y tener que explicar la equivocación después adelante de las partes, tanto de la parte defensora como de la parte acusadora y después del tribunal. O sea, eso es importantísimo, porque esto me ha llevado por disidencias con otros profesionales y estaba hablando casualmente de este escrito que vos tenés. Me ha llevado en total ser más de 10 horas de careo entre los dos juicios. Y fueron careos muy ríspidos realmente. A uno que le gusta debatir, que le gusta hablar, que obviamente hablar con criterio científico, con fundamentos, con una instancia superadora. O sea, el médico legista tiene que apuntar a una instancia superadora, pero la instancia superadora comienza justamente con la comunicación que debe el médico legista. El médico legista no se puede apartar del lenguaje médico, o sea, sigue siendo médico. De hecho, tenemos un colegio que nos regula, sí, nos regula en nuestro accionar, nos regula en nuestra ética, nos regula en montones de cosas. Pero en el momento de estar sentados en el banco o en la silla frente al juez y con las dos partes, izquierda y derecha, y el tribunal de frente, el colegio de médicos no está detrás nuestro y ahí estamos solos con nuestra alma. Ahí tenemos que saber bien qué decir, qué pensar y por qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos diciendo. En qué pruebas fehacientes nos basamos. No olvidemos que que el médico legista, o el médico en general, es científico. Por ende, no puede ir a un juicio oral con un empirismo. O sea, yo no puedo ir a comunicar, y otra vez el tema de la comunicación, en este caso la comunicación oral, un empirismo. Yo tengo que actuar como médico legista como traductor del lenguaje médico para que el letrado que me esté escuchando pueda hacer las preguntas coherentes, necesarias, o incoherentes también, si no entendió, o pueda ser redundante en la pregunta, pero hasta que quede completamente claro y que esa persona quede conforme con la respuesta. Si no queda conforme, será un problema de la parte a la cual está defendiendo, porque eso también pasa mucho. Eso pasa mucho. Bueno, no estoy conforme con la pericia del doctor, bueno, pero la pericia ya está hecha y muestra esto, y yo puedo reproducir esto. Entonces, la pericia no se trata solamente de poner todo hallazgo positivo, sino también es un escrito científico. Por ende, tenemos que desarrollar una tesis, tenemos que desarrollar una hipótesis, tenemos que evaluar todo en forma sistemática, que para eso está el protocolo de Istambul, lo pueden bajar de internet, porque el protocolo abre las posibilidades de conocer específicamente los pasos para, en este caso, lesionados o muertos procedentes de genocidios o de torturas. Y eso es importantísimo, porque la aplicación, un genocidio no es solamente una matanza como la matanza turca o como el Holocausto. Un genocidio es una aplicación indebida, excesiva
coercitiva, restante de la libertad y de lesa humanidad de la persona a la cual se está sometiendo a ese acto que lo va a conducir a la muerte. Eso también puede considerarse en este momento como un genocidio. Entonces, es muy importante el hecho de poder conocerlo y de seguir los pasos para que en este transcurrir de pasos y en este transcurrir de eventos y de episodios, uno puede dar una explicación que, como les decía antes, sea una instancia superadora y que jamás va a ser de razón absoluta sostenida a lo largo del tiempo. Nuevos descubrimientos irán aportando, pero los descubrimientos actuales son los que nos sirven para juzgar lo que estamos jugando ahora, que es el presente, o un pasado inmediato que fue presente al momento que se está juzgando. Léase desde un homicidio hasta un homicidio culposo porque lo atropellaron con un auto, terminó volando 30 metros en la vereda y se fracturó el cráneo, o se fracturó el cuello y quedó paralizado. Bueno, eso tiene, si no tiene solución, va a tener que tener un resarcimiento económico, que ese resarcimiento económico es el que la sociedad ha adoptado como medio para poder pagar o para poder mejorar en valores establecidos la relación entre las personas. O sea, tu lesión vale tanto. Mientras más grave sea la lesión, obviamente más valor va a haber, mayor va a ser la incapacidad al punto de que pueda ser permanente. Hay que tener en cuenta la edad de la persona, si era una persona sostén de familia, no sostén de familia, la afectación psicológica, esto es imprescindible. Yo veo pericias laborales donde se considera toda la afectación física y resulta ser que la persona de afectación física tiene una arritmia y le pagan 3,50 mangos, cuando en realidad esa persona, y en este momento tengo un caso contra la ex Entel, que hace 6 años que lo venimos trabajando, y hasta ahora, si bien difícil, todo nos da como para pensar que tenemos una cierta posibilidad de ganar, pero fue el hecho de ir sumando pericia tras pericia, y en la medida que se presentaba una medida o se negaba una medida de prueba o había una denostación o una comprobación por parte de otro perito propuesto por la parte demandada, en este caso un seguro, justamente, como decía Marcelo, o sea, que la persona afectada no estaba demandando a la ex Entel, estaba demandando al seguro de la ex Entel, porque existe un convenio en ese sentido. Entonces, hasta ahora consideramos que lentos, pero venimos bien con ese seguro porque esta persona quedó con una incapacidad psicológica de por vida. Esta persona no puede volver a buscar trabajo. De hecho, es abogado hace más de 6 años y no se matriculó porque tiene miedo de ejercer. Entonces, esta persona tiene un daño psicológico, tiene un lucro cesante, tiene un montón de cosas a lo largo del tiempo que fueron marcando su vida para peor. O sea, esta persona, en vez de mejorar, puede estar muy bien de su estado de ánimo y llevarse bien con su familia, con sus amigos, con todos, pero esta persona no puede estar al frente de un kiosco porque seguramente da mal el vuelto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo lo que te Entonces, diría para finalizar y ya dejarlos a los alumnos que descansen un poquito y ir preparando lo que es la próxima clase,
La próxima clase te mando, o les mando, perdón, colegas, diferentes modelos de escrito en blanco para que ustedes sean quienes puedan leer y en la imaginación de cada uno de ustedes, además de lo que les va a pasar Marcelo, que ahí no fue una autopsia casualmente, sino que fue un metaanálisis de pruebas, pero fue un metaanálisis de pruebas que eran todas completamente reproducibles, pero ningún juzgado unió todas esas pruebas para decir, esta persona murió por tal cosa y no murió por tal otra. Lo que es interesante y es un fallo riquísimo. Lo que es interesante del fallo también y de esta diferencia de lo que es una pericia propiamente dicha a través de una autopsia, algo que es muy, muy estructurado, muy esquemático, analizarlo desde un metaanálisis, que lo vamos a explicar Omar, la clase que viene, si te parece, cómo llegamos a una conclusión a través de observar distintas pruebas, hacer una pericia observando distintas pruebas ya periciadas. Así que bueno. Mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Mando un escrito en blanco, hago un informe de modelo de presentación ante un fiscal o ante un juez, también en blanco, o con datos imaginarios, o con alguno que tenga en la computadora, porque eso seguro que tengo, esos abundan. Y el metaanálisis, como en medicina legal son pocos los metaanálisis, y el médico legista los odia porque no lo sabe hacer, los metaanálisis, porque no comprende, o por regla general, no comprende de toxicología, no comprende de toda otra serie de materias conexas y auxiliares. El metaanálisis lo que nos va a brindar es el hecho de decir, bueno, si esto estuvo presente y esto estuvo presente, bueno, hubo una concatenación de causas que hicieron que si una no estaba presente, la persona no se muriera o tardara más en morirse. Bien, excelente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer específica sobre lo que estuvimos viendo hoy y con respecto a Omar, yo les aconsejaría que todo lo que tenga que ver con esto que previamente ya hablamos para la próxima clase, que ya vayan apuntando algunas preguntas para hacerle a él la clase que viene, que bueno, que lo vamos a aprovechar al máximo. ¿Alguno con preguntas? Quien quiera levantar la mano, lo escuchamos, y si no, ya pasamos a Cuarto intermedio. Exactamente. No, corte intermedio no, ya nos vamos, Omar, ya terminamos. Claro, corte intermedio sí, hasta, bien, hasta la próxima. Claro, es una forma de poner largo. No, porque la vez pasada en otro curso hicimos un cortecito entre medio que quizás lo tendríamos que haber hecho hoy. Yo porque no quiero extenderlos demasiado, la clase yo sé que están muchos trabajando, así que creo que para la próxima, bueno. Nos vemos la próxima, ¿les parece? Dos palabras más que les dejo. Estuve leyendo el grupo antes de entrar y no puedo más que sensibilizarme como médico, porque en el fondo sigo siendo médico, y una de las cosas que nos decía el doctor Poli, allá lejos de ese tiempo, en anatomía, en el 88, eso para que tengan una idea de mi edad, tengo 50 casi, y me recibí hace 23 años, el que solo sabe de medicina, nada sabe. Profundicen, lean. No es obligatorio que sean bioquímicos, no tienen que ser ingenieros, no tienen que un montón de cosas. Pero con el auxilio de los profesionales que sí corresponden a la materia, ustedes pueden hacer un trabajo descollante como médicos legistas, implicando hasta, si se quiere, una caída de determinada altura en joules. Y el explicar por qué esa caída provocó el daño de tal órgano y no de tal otro. Y estamos hablando de energía cinética. O sea, entonces en realidad estamos hablando de energía potencial y todos sabemos que acorde a las leyes de la física, la energía potencial
es una energía que es estática, es una acumulación de energía. Cuando esa energía se pone en juego, se va perdiendo energía potencial en pos de un aumento de la energía cinética. Esto pasa con una herida de bala, pasa con un accidente de moto, pasa con un auto, pasa con los airbags de un auto, pasa con una trompada, pasa con lo que sea. Si uno no puede tener en cuenta eso como médico, que es un principio básico del secundario, inclusive, ni siquiera de la carrera de medicina, porque de hecho no lo van a ver. O si lo ven, lo van a ver porque algún docente se lo quiso dar. Pero, o sea, estamos acá justamente para que ustedes puedan ejercicio, proyectarse y ser excelentes médicos legistas, excelentes peritos en la materia que se les llaman. Un detalle más, que sé que me quedaron los 2 minutos, la palabra perito deriva de peritus, aquel que conoce, y acá volvemos nuevamente al latín, y el peritus medendi, el perito médico, justamente es aquel que actúa en auxilio de la persona, o sea, está hablando de una rama más de la medicina, y no se lo considera como tal, en realidad. El peritus medendi supuestamente, o la figura del peritus medendi, se pierde en el medio y un peritus medendi que no acciona es lo mismo que un médico que no acciona en una terapia intensiva, en una guardia, ante una fractura, en un accidente, en una catástrofe, en lo que sea. Mi última dedicatoria es cuídense con el tema del COVID. El Estado está muy mal, lo sé de muy buenas fuentes, de ambas cámaras y de Presidencia de la Nación. Las compras que se hicieron de insumos son compras que a la gran mayoría no sirven o compramos basura descartable. De hecho, los test que se hicieron en Constitución fueron los test que España rechazó en Barcelona porque dan todos falsos negativos. Entonces, piensen mal y van a obrar bien. O sea, siempre piensen mal de lo que están haciendo para poder obrar con corrección en aquello que están haciendo. Porque la responsabilidad sigue siendo de ustedes, pero la responsabilidad es sobre una vida, que es lo que tomamos nosotros como juramento. Me pareció vergonzoso y lastimoso, me pareció indigno para un médico el hecho de que lo protegieran más un delantal realizado con sachet de leche y no los materiales que le proveía el Estado. O sea, para que tengan una idea, para muestra sobre un botón como de basto, un botón como diría mi abuela. Entonces, piensen, cuídense, no se expongan porque ustedes también son personas, también merecen el mismo cuidado y como toda persona, nadie es imprescindible en este mundo. ¿Mm? O sea, cuídense, no hagan heroísmo o no hagan patriotismo, hagan todo lo que está a su alcance para poder sobrevivir y luchar contra esto que todavía no terminamos de conocer, a pesar de que se conoce mucho. Yo soy, en este caso, un crítico del gobierno, siempre fui un antisistema, pero más que antisistema soy un antivándalo, que es distinto. Y esto que están haciendo con nosotros y con nosotros los médicos es vandalismo. Es vandalismo, es delincuencia, es mandarnos a morir, al igual que los pacientes que vamos a atender. Entonces, tengan cuidado, por favor, con
todas las medidas de protección. Es eso solamente. A ver, si hay abogados presentes, también tengan cuidado con las medidas de protección, son seres humanos y nos corren las generalidades de la ley para un ser humano. Pero tengan cuidado, o sea, cuídense ustedes porque como médicos son útiles. Si saben más, van a ser más útiles todavía. Adentro de un cajón no. Todos los imprescindibles terminamos siempre en el mismo lugar, el cementerio. Nada más, Marce, te dejo la clase que te la Omar, estiré un montón. gracias. Obviamente siempre es un placer escucharte. Lo van a compartir Gracias, los colegas, los alumnos, porque es así. A todos les digo que bueno, que los esperamos. La próxima clase, para que me preguntaron, vamos a tirar 15 días más. Después vemos con el tema de este como es confinamiento obligatorio nuevo que vamos a hacer, pero la clase va a ser igual porque es por medios virtuales. Y el video correspondiente a esta clase lo vamos a hacer también la semana que viene para que lo tengan. Así que va a estar subido esta clase y el video con la explicación de la clase también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar, como siempre. Un placer. Gracias, Marce. Gracias, Pepe. Omar. Pepe, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Saludos, chicos. Hasta luego.